capítulo 5. Continuaremos con nuestra serie de estudios acerca de las bienaventuranzas. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos una vez más. Señor, ahora que abrimos tu escritura, tu santa palabra, queremos que ella una vez más confronte nuestra alma, le dé consuelo y aliento, y nos guíe, Señor, para vivir a tu verdad. Tu palabra misma es la verdad. Ella es la que convierte el alma, la que abre los ojos de los ciegos. Ella es la que transforma, la que penetra hasta lo más profundo. Señor, ayúdanos a ver en tu palabra la grandeza de la salvación recibida, la grandeza de tu reino, Señor. Toma la voz, las manos, el pensamiento de este vaso de barro, Señor, y úsalo para que tú seas glorificado en medio de tu congregación. Señor, háblanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No hay peor cosa que tener problemas de visión y comprarse unas gafas que tengan el aumento apropiado, que tengan la medida exacta, pero que estén resucias, remugres. O no tiene sentido tener un telescopio súper potente, con, mejor dicho, la última calidad de tecnología, que puede ver las estrellas más lejanas, pero que uno de sus lentes bien internos, de los adentro del aparatico, esté dañado o sucio o empañado. ¿De qué sirve? ¿Cumple su función? Para nada. ¿O de qué sirve comprarse unos binoculares y que vayamos un día de excursión a las montañas hermosas y queramos usarlo para ver el paisaje de lejos, pero cuando lo ponemos a nuestra vista está también sucio? Eso es molesto, no deja ver absolutamente nada. De igual manera, el Señor Jesús está mostrando en este texto su preocupación por los corazones de los hombres. No es solamente la apariencia externa ni lo bonito que pueda llegar a ser, o su alta moral o su popularidad. No. Cristo se interesa por acercarse a la fuente misma del mal, de donde proceden los pensamientos, de donde proceden las palabras, de donde proceden nuestras acciones pecaminosas. El texto pudo haber dicho: bienaventurados los que hablan muy bonito, muy limpio. O bienaventurados los que tienen un vestido muy limpio. Eso quizás nos habría gustado más. Bienaventurados los que tienen las manos limpias. No. Jesús fue directo al centro del asunto, al corazón. La cultura judía en tiempos de Jesús estaba marcada por una serie de rituales y tradiciones ajenas o extras a la Escritura y a la ley dada a Moisés o los profetas. Eran tradiciones dadas por los ancianos o las personas maduras dentro del pueblo, como el lavarse las manos antes de comer. Pues eso es natural, eso es normal y eso es hasta lógico poder hacerlo. Es sabiduría, hay sabiduría en ello. Estas obras como tal no son malas, pues es higiénico hacerlo. Sin embargo, estas tradiciones que no estaban en la ley de la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, fueron introducidas en el tiempo cuando Israel estuvo fuera en el cautiverio babilónico. Estas personas que instituyeron esas leyes las volvieron una serie de reglamentos bastante estrictos. Pero lo
curioso es que las leyes que ellos preferían acerca de lavarse y todas estas cosas, eran obras que todo el mundo puede ver. Son cosas notorias, cosas que se reflejan a simple vista. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, le daban mucha importancia al ofrendar, sí, pero en público. El dar limosna a una persona necesitada, pero que todos se dieron cuenta de esa acción. También les gustaba pararse en las plazas y orar en voz alta y que todos escucharan su oración. Yo creo que sabemos a quién me estoy refiriendo, a los fariseos. Ahora, también les gustaba a estas personas ayunar constantemente. Pero el asunto de su ayuno es que ponían un rostro demacrado. Se ponían unos harapos de ropas raídas, como rasgadas, como cubiertas de ceniza y de tierra, para que la gente viera cuán humildes eran. Pero Jesús ahora va a cambiar la perspectiva de la limpieza que las personas de su tiempo tenían. Recordemos que el Sermón del Monte está dando Jesús algunas enseñanzas acerca del reino de Dios a las personas que son parte de él. Jesús va a mostrarnos lo importante, lo realmente importante, no es la mera pureza externa. Lo realmente valioso para los hijos del reino es su corazón. Si su corazón es limpio, todo lo demás será profundamente trastornado. Ya se ha dicho en estudios anteriores que las bienaventuranzas describen el carácter de Dios mostrado en sus hijos, los hijos del reino. Y confirman a estos hijos en su posición como ciudadano. Ya no solamente se va a evidenciar un hombre pobre en espíritu que reconoce que no tiene nada, que es un mendigo delante de Dios. Ya no solamente es una persona que ha llorado porque su pecado es tan horrendo delante de Dios que fue necesaria el derramamiento de la sangre del divino Cristo en la cruz. Y también ya no se satisface con las cosas que hay en el mundo. No puede reclamar porque su corazón ha sido totalmente manso. Ahora Jesús va a mostrar que todo eso es fruto de un corazón que ha sido transformado. Ya ha recibido misericordia, como vimos en la clase anterior, y por eso no puede reclamar nada. Sabe que Dios le ha tratado mejor de lo que merece. Lo que nos trae a una obra purificadora, de la cual los judíos habían escuchado mucho. Recordemos que para ellos la Biblia base eran los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y específicamente, si leemos el libro de Levítico, los judíos encontraban muchas enseñanzas acerca del lavarse. Había todo un ritual y toda una serie de cosas para cómo mantenerse purificados. Una serie de leyes bastante estrictas. Sin embargo, ahora Jesús va a mostrar el corazón o el sentido profundo de esas leyes en todo creyente, mostrándonos ahora que es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace personas limpias para que vean. Por eso el título de esta enseñanza es Limpios para ver. Y veremos este tema de la limpieza bajo 3 aspectos que nos muestra este versículo. Primero veremos la condición de los limpios, luego veremos la profundidad de los limpios y tercero, la visión de los limpios. Empecemos entonces con la condición. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados. Este término ya ha sido bastante repetido en momentos anteriores. Describe a personas que viven felices, dichosos, viven en la plenitud de Cristo, habitan confiados y se deleitan en la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar fácilmente en el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, donde nos muestra un hombre bienaventurado que se deleita ¿en qué? En la ley del Señor, que es su delicia tanto de día como de noche. Esta es una persona bienaventurada. De entrada, está meditando en la palabra de Dios y eso hace que produzca una felicidad plena. Pero la forma como está escrita esta palabra, bienaventurados son los limpios, muestra una condición estable. Es decir, una condición que apenas inicia, continúa y podemos decir que continúa eternamente. En otras palabras, los limpios de corazón ya son bienaventurados, ya lo son.
por hacer parte del reino de Dios. Ya son felices, son dichosos. Estas personas tienen toda la garantía de que serán bienaventurados perpetuamente. En Apocalipsis capítulo 22, y me pueden acompañar, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavan sus ropas. Esta manera simbólica de la escritura nos muestra que estos hombres han lavado sus vestiduras, que representan su ser, su esencia, su alma. ¿Y estas personas qué tienen como derecho? Dice el versículo 14: para tener derecho al árbol de la vida. ¿A qué nos recuerda el árbol de la vida? A Génesis. Y en Génesis encontramos de entrada un árbol de la vida en medio del huerto. Y conocemos una revisión histórica de la Biblia y de la historia de la redención. En últimas, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo mismo. Entonces, aquí encontramos una conexión maravillosa entre la limpieza de nuestra alma y el poder disfrutar de la vida eterna que Cristo ofrece. Jesús dijo que Él es la vida. Así que esto también nos involucra el tema del reino. La acción de Cristo en la vida del hombre. Dios está continuamente llenando de deleite el alma de la persona, del Hijo de Dios. Le deleita con su presencia. Y de seguro, hermanos, que una vez hemos sido bienaventurados, seremos deleitados eternamente. Como dice en los estudios de catecismo, ¿cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios. Amén. Pero también disfrutar de su presencia para siempre. Si eres parte de la comunidad de los que hacen parte del reino de Dios, entonces este texto se está aplicando a ti directamente. Ya vives en el gozo del Señor, ya vives en la plenitud del Señor, y esa esperanza es cierta para siempre. Pero en este punto es necesario que analicemos las características de esos bienaventurados. ¿En qué consiste su limpieza? Veamos entonces la profundidad de los limpios. La palabra limpieza tiene relación con sin mancha, limpio, puro, sin contaminación. Es como cuando tomamos un jugo de naranja, pero que no tiene ningún tipo de azúcar añadida ni agua. ¿Cómo decimos que está ese jugo? Puro. Así no está mezclado con nada. Bueno, es la misma esencia. Vamos a ver ahora qué es la esencia de la limpieza que está hablando, de los limpios que están en este pasaje. Jesús hace alusión al corazón, ya que el corazón está hablando del interior del hombre. Es como esa semilla o eso es donde está alojado su personalidad. Está refiriéndose a la parte espiritual. La Biblia declara en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y nos queda ahí, perverso. Perverso. Si queremos encontrar algo lo más sucio que puede haber, es el corazón del hombre. Pero así como nos muestra que es lo más perverso, el profeta Jeremías hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién podrá llegar hasta lo más profundo de sus perversidades? ¿Quién puede llegar hasta lo más profundo de lo que el hombre puede hacer? A veces, ni nosotros mismos conocemos lo profundo de nuestro corazón. Solo vemos las manifestaciones, la desobediencia, la mentira. Pero podemos llegar muchas veces a lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces no te has sorprendido de una actitud que tú dices, pero yo nunca había reaccionado de esa manera? Nos quedamos mudos ante esa pregunta. A veces reaccionamos con maldades que jamás pensáramos que llegaríamos siquiera a planear. Cuando reina ese silencio, en que no podemos decir, bueno, yo realmente conozco mi corazón. Entonces, en el texto mismo de Jeremías, Dios levanta la mano y dice: yo, Jehová, solo yo, Jehová, es quien tengo la capacidad de mirar el corazón y penetrar como una misión de rayos X o como una cirugía lo más profunda, y puede llegar y ver
todo lo que hay en tu corazón que tú ni siquiera conoces. Ni siquiera conoces. Jesús, solo Dios, puede escudriñar, es el término bíblico. Escudriñar, escarbar, como desenterrar, indagar. Y cuando llega a lo profundo, entonces da a cada uno conforme a lo que hay en él. Eso nos muestra Jeremías 17, versículos 9 y 10. Pero esa enseñanza de que el corazón es así de sucio no es solamente del Antiguo Testamento. Jesús mismo da enseñanza al respecto. En Mateo capítulo 15. Acompáñenme. Mateo capítulo 15. Versículos 17 al 20. Dice de la siguiente manera: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí hay un problema, es que los fariseos le daban demasiada prioridad a lavarse las manos. Y vuelvo y repito, no es que estuviese mal lavarse las manos, pero el problema es que pensaban que eso iba a contaminar su santidad y su pureza. Y Jesús dice: un momentico, no es así. El corazón del hombre es lo más perverso que hay, porque de adentro es que va a contaminar a los demás. ¿Cuántas veces no has tenido malos pensamientos? ¿Cuántas veces no has hablado blasfemia en contra de Dios, o en contra de la iglesia, o en contra de los hermanos? Yo creo que eso podríamos compararlo tan horrible con un vómito asqueroso, y sale de nuestra boca, y a veces nos gustaría como amarrarnos una cinta y pegarnos, enrollándola para no decir tanta barbaridad. Muchas ocasiones. ¿Qué hacemos los hombres cuando sabemos eso? Tratamos de aliviar nuestra conciencia. Hacemos muchísimas cosas para evadir la responsabilidad por nuestro pecado en nuestro corazón. En otras palabras, es natural que el hombre entonces quiere procurar una pureza exterior, una pureza acompañada de rituales religiosos, repetir palabras por repetir sin sentido, pagar castigos corporales para obtener un beneficio. Muchas veces se abusa del ayuno en ese sentido, o lo que conocemos como la autoflagelación, personas que se dan latigazos para tratar de calmar esa conciencia pecaminosa que tienen. Muchas veces cuando se acercan a la Biblia, entonces es como que yo leí tantos versículos esta semana y lo hago con orgullo para superar a los demás, o procuro repartir donaciones a personas que sufren miseria y que los demás sepan eso. O también a veces nos concentramos en reformar ciertos hábitos. Ahora me levanto los domingos para ir a la iglesia, cosa que antes no hacía, pero para que vean cuál es mi compromiso solamente. O leo más versículos en la semana por si alguien me pregunta, o aprendo a orar elocuentemente con palabras técnicas por si me toca, pues no quiero quedar mal cuando yo ore, o busco unos términos rebuscados en el estudio, o busco la manera más digamos tapada, si puede ser el término, de vestir para que los demás admiren mi santidad. Insisto, hay gran parte de estas acciones que he mencionado no son malas en sí mismas. El problema, ¿dónde radica? En el corazón, en la intención con que se hacen. Fíjense la opinión de Cristo, es bastante interesante en Mateo capítulo 23, versículo 3. Aquí en Mateo 23, 3, Jesús está hablando de las enseñanzas que los fariseos constantemente daban. Mateo 23, 3. Nosotros que tenemos a los fariseos como que estos hipócritas, personas que solamente buscan la apariencia. Bueno, pero veamos qué dice Jesús también. Leamos desde el versículo 2.
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ellos manejan la enseñanza de la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, digan bien, todo lo que digan que guardéis, ¿qué deben hacer? Guárdanlo, háganlo, hacerlo. Jesús no está contradiciendo como tal esa parte de la enseñanza que es conforme a la ley. Pero ¿qué dice el texto? Mas no hagan conforme a sus obras o prácticas, porque dicen y no hacen. El problema está en los corazones que se jactan de mucha religiosidad, pero que incluso que pueden llegar a hacer obras aparentemente buenas, pero que su corazón realmente no está. El asunto de fondo está en que estos hombres no pueden ver realmente lo importante. Y hermanos, me estoy refiriendo a la condición de la humanidad en general. Todos los hombres están así por naturaleza. Es un corazón, ¿de qué manera? Bueno, veamos este estado. Un corazón ignorante, es un corazón ciego a todo lo verdaderamente espiritual. Ellos son como lentes sucios que no les deja ver la realidad espiritual. Son personas o son corazones que creen que son lo suficientemente puros en sí mismos. Y eso es un lenguaje común. Usted puede preguntarle a cualquier persona si es buena persona y te van a decir que sí. ¿Por qué dicen que sí? Porque su forma de pensar es totalmente cambiada, tergiversada. No está basado en la espiritualidad que la Biblia nos muestra. Este corazón le da cabida a la iniquidad y al pecado, le parece algo normal. Realmente, hermanos, las personas no tienen la visión correcta de la realidad. Solo los creyentes tenemos la perspectiva correcta, de la cual hablaremos más tarde. ¿Y en qué se basan las personas para decir que lo que hacen está bien? Ah, es que todo el mundo lo hace. Es que la mayoría lo ha dicho así. O es que la ley lo ha determinado así. La lógica de los demás, la lógica de las masas. Como todo el mundo va hacia el mismo lado, nosotros también. Por eso es que el corazón del hombre hoy acepta pecados como el adulterio como si fueran normales. Recientemente escuchaba de un término bastante grotesco, bueno, la moral cristiana, y es de las mujeres que les gusta, que quieren tener hijos, pero sin un esposo, solamente para tener un niño. Entonces buscan quien les haga el favor. ¿Hasta dónde ha llegado la moral? ¿Hasta dónde ha llegado la realidad? El amor más grande de mi vida son los hijos, y tiene al esposo, o de manera contraria, para el hombre. Hasta dónde ha llegado la sociedad en su ceguera espiritual, que ya ve la relación homosexual como algo normal, como algo natural. ¿Qué nos muestra eso? Que están ciegos a la realidad espiritual. ¿Y por qué están ciegos? Porque su corazón no es limpio. No es limpio. Quiero citar a un predicador muy conocido llamado Charles Spurgeon del siglo XIX. Él dice así: si tus acciones parecieran ser limpias, pero su motivo fuese impuro, sería nula por completo ante Dios. Si tu lenguaje, tu forma de hablar, fuera virtuoso, hermoso, pero si tu corazón se goza en imaginaciones malvadas, estás ante Dios no según tus palabras, sino conforme a tus deseos. Lo único que los hombres piden de nuestras manos es la pureza externa. Porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y las promesas y las bendiciones del pacto de gracia pertenecen solamente a los que son limpios de corazón y a nadie más. Entonces surge la pregunta: ¿cómo manifiestan los hijos del reino esa pureza de corazón? ¿Cómo mostramos nosotros ahora que nuestro corazón realmente es limpio? Porque Jesús está dando por sentado, por cierto, en Mateo capítulo 5, versículo 8, que las personas que viven en su reino son limpios. Es decir, que nosotros somos los limpios. ¿Cómo se muestra eso? Es una pureza interior, es una obra regeneradora. Es como dice la Escritura, como dice el apóstol Juan, es un nuevo nacimiento.
Y veamos ese texto en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Un encuentro de Jesús con un gran maestro de la ley llamado fariseo. Llamado Nicodemo, perdón. Juan capítulo 3. Vamos a leer el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren lo curioso de esa palabra, ver. Una persona cuyo corazón es sucio no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Y si no puede verlo, mucho menos entrar. Es un cambio total de naturaleza. Es un cambio profundo. Es toda una nueva creación. Eso somos nosotros. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 21. Cito este texto porque qué curioso que Nicodemo, siendo un maestro de la ley que conocía todo el Antiguo Testamento, no pueda ver que el asunto no está hablando de lo externo, sino de un cambio total en la persona. Y es una obra que no lo hace por sí mismo, sino que viene de Dios. No es una mera reforma, no es un mero cambio en que, bueno, yo quiero ser un poco mejor y ya. No. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 21. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, dice el Señor. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es como diríamos un trasplante completo de corazón. Quitan uno de piedra y ponen uno de carne. ¿Con qué propósito? Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso nos recuerda el pacto de Dios. ¿Qué promete Dios? Cambiar nuestro corazón para que podamos vivir en su ley, en su obediencia, en su enseñanza, mis hermanos. Mira la transformación profunda, la cirugía que Dios ha hecho en nosotros. Nos hace totalmente limpios ante Él. ¿Y qué dice el versículo 21? Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus cabezas, dice Jehová el Señor. No pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar en el reino de Dios, no pueden vivir en la limpieza que el reino de Dios trae a sus vidas. Ese es el problema del hombre. Está ciego, tiene un corazón sucio que no le deja ver. Ahora, si hablamos de pureza, en los términos que definí como limpio, se toma como de los metales, los elementos constitutivos de la naturaleza. Un metal es totalmente puro cuando no está combinado con otro, ¿cierto? Y según se dice, por lo menos, un oro 99% puro. ¿Qué quiere decir? Que ya ha sido limpiado por fuego y todos los otros metales han ido saliendo. Bueno, hay unos ciertos procesos químicos y físicos que funcionan allí. Lo interesante es que la idea de pureza es cuando un corazón realmente está abandonando o está dejando toda una serie de elementos sucios. Este es un corazón que está totalmente comprometido con Dios, que sigue su palabra. Y ojo, hermanos, es un corazón que desecha toda malicia de sus pensamientos. A veces nos conformamos con cambiar la manera de vestir, o la manera de hablar, o incluso la manera de caminar, de relacionarnos. Pero hermanos, ¿qué tanto nos preocupamos por la malicia que hay aquí? ¿Qué tanto nos preocupamos por el doble sentido que se maneja en nuestras culturas? ¿Qué tanto se maneja la gritería en nuestras casas, en nuestros barrios? ¿En qué tanto se fundamenta nuestra meditación o nuestros pensamientos? El Nuevo Testamento es muy claro en afirmar sobre qué cosas debemos pensar. Vayamos a ese texto. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice en qué cosas debemos tener nuestra mente ocupada. Filipenses
4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. No solamente hablar, sino pensar. Dios está interesado en nuestros pensamientos. Y surge la pregunta: ¿en qué inviertes tus pensamientos? ¿En qué los gastas? ¿En qué te dedicas preocupado constantemente? Tienes que tomar eso y ahora transformarlo por lo que es puro, lo que es amable hacia los demás. ¿Cómo piensas de los demás? Con amabilidad. ¿Piensas en cosas que no son muy de buen nombre? ¿Que son cuestionadas? ¿Piensas en la honestidad al relacionarte? ¿Piensas en la virtud que hay en la Escritura? ¿En lo que se puede exaltar y alabar? ¿O será muchas veces que tendremos la vergüenza de Adán? Que si pusieran un conector a nuestro cerebro y nuestros pensamientos y lo proyectaran, nos sentiremos muy avergonzados por lo que la gente vería. Hasta allá llega la pureza que Dios quiere. A veces reducimos a Dios a un espacio mínimo de tiempo y de pensamiento. Dios solamente es en la madrugada, porque normalmente decimos que Dios sea el primero en tu vida. Y hermanos, esto es una mala concepción, porque Dios no solamente debe ser el primero en tu vida, Él debe ser el único, Él debe ser el todo en tu vida. Más bien, Él es tu vida. Él es tu vida. El limpio de corazón se esfuerza y lucha por vivir en obediencia lo más perfecta posible, en la gracia que ha recibido de Dios. Porque el limpio de corazón quiere apartar la malicia de su mente, las palabras obscenas de su boca. Ay, se me salió. A veces decimos. ¿Y cómo la vamos a reemplazar? Por alabanzas. Esto no lo digo yo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ojo, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que los que nos escuchen les encante escucharnos hablar, porque no sale palabra corrompida, sino porque lo que hablamos les edifica, les ayuda a crecer. También vemos el capítulo 5, versículos 19 y 20 de Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué alegría que usted se encuentre con un hermano y lo que se le ocurra es: hermano, ¿se acuerda del himno que cantamos? Que habla de las verdades del Señor, de las verdades de su palabra. O también, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, estoy tan agradecido por el Señor, con el Señor, porque ha obrado como yo no lo merezco. ¿Cómo serían estas relaciones? Más edificantes. Nos gustaría encontrarnos unos con otros. Ese es los limpios de corazón. ¿Qué pasa con ese corazón? No se esconde del examen de la palabra de Dios. Más bien, es un corazón que le gusta cuando la predicación es profunda y penetrante. Cuando una predicación o una palabra que le confronte con la impureza que aún reside. Es un corazón que lleva humildad, como ya habíamos visto en el resto de las bienaventuranzas, porque quiere que su corazón esté totalmente dominado por Dios. Hermanos, esta bienaventuranza no está basada en pureza de actos meramente, sino en pureza de corazón. Como parte del nuevo pacto en el reino de Dios, es Dios quien mira ese intento, mira nuestra motivación. Si anhelamos lo que es correcto, Dios lo acepta como si lo hubiésemos hecho. Pero ¿de qué manera lo acepta? Por Cristo, por Jesús. Porque Dios ve a Cristo en nosotros, porque Él es nuestra vida. Y entonces Dios acepta el deseo de santidad que tenemos por Cristo como si realmente estuviésemos en santidad. Dios nos ve santos, Dios nos ve puros. Después de haber entendido un poco más acerca de cómo es que estos son esos limpios de corazón,
ahora veamos por qué estas personas que viven de esa manera son bienaventurados. ¿Por qué son tan felices? Porque a la vista del mundo podríamos parecer hasta ingenuos. Porque no hablamos como ellos, porque no jugamos con el doble sentido que ellos a veces juegan y que uno como que quisiera a veces desaparecer para no escuchar esas cosas. A veces hasta podemos ser rechazados por eso. Pero ¿qué hace que seamos felices? Pasemos al tercer punto entonces. La visión de los limpios. Porque nuestra forma de ver es totalmente distinta a la manera como ellos lo ven. Volvamos al capítulo 3 de Juan. ¿Recuerdan cuando leímos? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso es totalmente cierto. Los hombres puros tienen la certeza de que aún en su transitar por esta tierra ven el reino de Dios extendiéndose. Nosotros vemos eso y vemos que ese reino de Dios se está extendiendo, pero también está venciendo, está ganando, está triunfando. Cada vez hay más personas que el Señor está trayendo hacia ti. Pero miren cómo dice el texto: solo ellos no solamente verán el reino de Dios, sino que verán a Dios mismo. Y también dice que entrarán en este reino. Eso nos muestra el versículo 5, Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nace del agua y del Espíritu y ahora también entra al reino de Dios. Y como ahora nosotros estamos en el reino de Dios, tenemos una bienaventuranza gloriosa. Y es que podemos ver el reino, entrar en el reino, pero también podemos directamente, según Cristo, ver a Dios. Pero esto pareciera que nos pusiera un poquito complicados con la Escritura, porque la misma Biblia dice que a Dios nadie le puede ver. La Escritura también muestra, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu. Nadie puede verlo con sus ojos. Pero en Juan capítulo 1, versículo 18, el mismo evangelista nos va a decir: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, ¿quién nos muestra a Dios? Cristo. Ahora los creyentes pueden ver porque ven a Cristo. Estos limpios de corazón son plenos, son llenos, están llenos de ese gozo, de esa plenitud, porque ven a Cristo, al Santo Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Redentor de sus almas, al que se entregó por ellos. Hermanos, estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, de nosotros. Nosotros ahora vivimos en esa bienaventuranza porque vemos a Cristo, lo más precioso. Por eso en cada predicación, ¿a quién queremos ver? A Cristo. Eso nos hace distintos del mundo. El perfecto, limpio de corazón y puro de labios para hacer la justicia. Cristo, Él hizo la justicia que nosotros requeríamos para poder ver a Dios. ¿Quién es el verdadero limpio de corazón? Cristo. Y como Cristo es el verdadero limpio de corazón, ahora nos presenta a nosotros como limpios ante Dios y hace que podamos verlo también. Hermanos, ver a Dios es comprender a Dios, es entender a Dios. No solamente es contemplar su gloria, porque de hecho algún día lo haremos, es un entendimiento de sus atributos. Fíjense que nosotros podemos ver la soberanía de Dios donde el mundo no la ve. Podemos ver la providencia de Dios donde el mundo no lo ve. Y eso trasciende a esta tierra y nos eleva al cielo. Hermanos, tenemos la certeza que no solamente vemos a Dios aquí, actuando en medio de nosotros, en medio de su iglesia, y vemos a Cristo, sino que tenemos la cierta esperanza, la promesa segura, dicha por Cristo mismo en Mateo 5:8, que tendremos un mayor entendimiento cuando le veamos cara a cara, en su gloria en el cielo. Esta bienaventuranza es segura, ¿por qué? Porque ahora lo vemos en esta tierra, habiéndonos salvado y restaurándonos del pecado. ¿Cómo es eso que ahora el pecado que yo antes amaba, ahora lo odio? Es porque veo a Cristo. Pero también me lleva la bienaventuranza a saber que va a llegar un día en que Cristo vendrá
y le veremos como Él es. ¿Y qué pasará ese día? Que nuestro corazón será totalmente limpio. Seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios, presente, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, aleluya, porque le veremos tal como Él es. Hermano, esto debe inspirarte alegría, debe hacerte sentir bienaventurado, porque serás ahora sí más como Cristo. El cielo es cielo, porque Cristo está allí. Qué hermosa belleza es Cristo para nosotros. Veamos algunas aplicaciones entonces. Para ti, creyente que me escuches en esta mañana, tu corazón anhela tal grado de pureza, tal grado de santidad, aunque ella contradiga lo que dicen tus amigos, tus familiares, tu compañero de trabajo, o incluso cuando esa ansia de pureza contradiga lo que muchos falsos creyentes que viven en libertinaje te estén aconsejando. ¿Será que cuidas tus palabras para que Dios sea glorificado en ellas? ¿Será que más bien edificas a otros con tu forma de hablar y con tus acciones? Es necesario que cambiemos la visión de la realidad, porque ya somos limpios para poder ver el reino de Dios. No permitas que tus gafas se empañen por el pecado, que se embarren con la corriente sucia de este mundo. Recordemos que vivimos para la gloria de Dios. Y para los niños y los jóvenes que estamos aquí, que recibimos mucha información del mundo, estamos siendo educados e informados en este mundo. Educados por la televisión, educados por una pedagogía que en muchas ocasiones es antibíblica, o por internet, o por la escuela, de la universidad. El texto nos manda a mirar a Cristo. Nos manda a mirar la gloria de Dios. Amén. Y a ser puros, porque Él es puro. Amén. Y si alguien que está aquí, que me escucha, aún no disfruta de esta bienaventuranza, aún se da cuenta que no es pleno, no es feliz, yo te digo, ¿quieres ser limpio de corazón? ¿Quieres ser parte de la comunidad de los bienaventurados que se gozan en Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios a pesar de que tu condición actual es de una horrenda pecaminosidad por la cual Dios está airado contigo? Te digo, ven humillado a Cristo. Velo en medio del infierno que se abre a tus pies. Ve la hermosa visión de la cruz, de Cristo sufriendo el pecado, el justo y limpio, manchado por tu pecado y pagando el justo juicio que tú merecías, para que de esa manera, si crees en Él, puedas ser limpio de corazón, puedas ver a Dios y estar con Él para siempre. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor,